El presidente Milei, el presidente de Argentina, cumplió ya los 100 días. Y pedí esta entrevista específicamente porque la información que tenemos fuera de Argentina es que el 50% de la gente dice que el país está en la ruina y el 50% del país dice que la cosa está saliendo adelante, que se está bajando el déficit, con algunas de las propuestas que ha hecho el presidente Milei. Recordemos que el presidente Milei es un presidente de tendencia libertaria, por lo cual es algo nuevo para toda la región. Hay muchos que todavía no entienden lo que significa, pero para ello hemos contactado hasta Argentina al economista de Convius, Alejandro Yancola. Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Alejandro, la realidad de Argentina, usted como economista, ¿cuál es al día de hoy? Si hoy día le piden que escriba un artículo sobre la realidad de Argentina, ¿cuál sería el título de ese artículo? Bueno, es cierto que la opinión está dividida, eso es algo de todas maneras que viene pasando ya hace muchos años. Hay una división muy grande entre la población y sus visiones sobre la política. La verdad es que todavía el presidente Milei tiene un porcentaje de aceptación o de aprobación de su gestión bastante alto. Acá solemos decirle luna de miel, todavía yo creo que está en ese periodo, a pesar de que las primeras medidas tuvieron un golpe duro sobre los ingresos de la gente. Me parece que para entender un poco estos primeros 100 días de Milei hay que ponerlos en contexto y tener en cuenta cuál era la situación cuando asumió. Y cuando asumió Milei, el déficit fiscal era muy alto, el Banco Central no tenía reservas, la inflación era superior al 150-160%, entonces había muchos precios que estaban congelados, la situación era complicada y Milei no tenía muchas alternativas sobre lo que había para hacer. Una de las primeras medidas que tomó Milei fue devaluar el peso con respecto al dólar. El tipo de cambio acá en Argentina, el tipo de cambio oficial subió un 120% en diciembre, y eso permitió que el tipo de cambio oficial se acerque a los dólares paralelos. Para que se entienda, acá en Argentina el mercado del tipo de cambio oficial está muy restringido, entonces muchas operaciones se hacían a través de los tipos de cambios paralelos. Eso había generado que haya una brecha, una diferencia entre las dos cotizaciones muy grande, lo cual no es sano para la economía. Y con esta devaluación de diciembre lo que se logró fue achicar esa diferencia, aunque todavía el mercado cambiario no se unificó, pero bueno, en ese sentido hubo cierto avance. En estos 3 meses el Banco Central empezó a recomponer su stock de reservas internacionales, algo que es muy importante. Sí es cierto que subió la inflación, veníamos en torno del 10%, 10-12% antes de diciembre. En diciembre subió al 25% mensual. Por ahí para otros países estas cifras no las alcanzan ni siquiera en un año. Pero bueno, para nosotros son cifras mensuales estas. En diciembre tuvimos 25%, en enero 20% y en febrero 13%, todo esto mensual, es decir que después del shock de la devaluación subió mucho y ahora ese efecto se está diluyendo y está empezando a bajar. Economista, una pregunta corta. El tema del cambio del dólar. Argentina es uno de los países con bandas cambiarias más raras de toda Latinoamérica. Está el blue, está el soya, está el turista. Se ha cortado muchísimo la brecha entre todas estas bandas. ¿En qué va a afectar esto al argentino de a pie del día a día? Exactamente. Bueno, claro, como te decía, nosotros teníamos
varios tipos de cambios, justamente porque el mercado oficial está muy restringido. Uh-huh. Y con la devaluación esta inicial de diciembre, esa brecha, tal como decís vos, se acortó. El objetivo del gobierno es que eventualmente pueda unificarse el mercado cambiario, uh-huh, porque tener tantos tipos de cambio no hace más que generar distorsiones sobre la economía. Lo más sano es que haya un solo dólar y en base a eso se hagan todas las transacciones de comercio exterior o de lo que sea. Ahora, para los exportadores hay un dólar que permite que liquiden el 20% de sus exportaciones al dólar libre y el otro 80% al dólar oficial, para que sea un poco más atractivo. Todas esas cosas eventualmente van a desaparecer. Y otra parte de la pregunta, bueno, esta devaluación y que hizo que la brecha se achique, bueno, tuvo un impacto sobre la inflación, y eso quizás es lo que más siente los ciudadanos, la población. Los ingresos, los salarios en términos reales, ajustados por inflación, en estos primeros meses cayeron, pero bueno, eventualmente hacia mitad de año podríamos empezar a ver alguna recuperación. Son las 8:13 de la mañana y estamos conversando con Alejandro Yacoya, quien es economista en Econviews. Alejandro, Priscila Jacome te saluda. Mencionas que está afectando justamente estos cambios, a pesar de que son tuercas que hay que ajustar para la población o en pro de Argentina, y está afectando directamente a los bolsillos de los argentinos. ¿Crees que esta afectación va a disminuir la aceptación que tiene Milei en este momento? Bueno, como decía al principio, como recién asume el presidente, yo creo que tiene algo de espacio y hizo bien en tomar las medidas cuando su nivel de aceptación era mayor, porque son medidas muy costosas. Acá en Argentina el déficit fiscal era muy grande y una parte importante de los gastos del gobierno eran subsidios a las tarifas de servicios públicos, de energía y de gas. Para reducir el déficit tienen que subir tarifas. Esa es una de las medidas que todavía no está del todo realizada, es algo pendiente, pero eso va a afectar todavía más el ingreso el ingreso disponible de los hogares, de las familias. Entonces, yo creo que todavía puede seguir teniendo algo de buena aceptación, pero no me resultaría raro que empiece a tener algo más de rechazo, porque son medidas muy costosas. Esto a pesar de que ya hay manifestaciones en las calles en contra de Milei por ciertos cambios, como por ejemplo en los bancos. Sí, bueno, en Argentina son muy comunes las manifestaciones. Sí, por supuesto. Eso me parece que pues son partidos, representan intereses o ideologías políticas que están en contra, son opositoras a este gobierno, y creo que van a seguir estando. Eso sí. Alejandro, buenos días. Te saluda Alfredo Escobar. Es un gusto tenerte acá. Para concluir un poco, el presidente Milei habló desde su campaña política, hablaba de reducir el 60% del Estado en general, de la administración pública, y lo hemos visto en estos primeros 100 días de gobierno, que más o menos hay 7.000 personas, funcionarios públicos, que han salido de formar parte de la administración pública. ¿Cómo se plantea o cuál es el plan para suplir ese déficit de laboral para la ciudadanía, y cómo ha afectado también esto al gobierno? Pues sin duda debe tener una afectación a nivel país. Bueno, sí, es cierto que Milei, una de los ejes de la campaña, él, no sé si han visto algún video, pero en la campaña usaba la analogía de una motosierra para
para referirse al recorte que iba a hacer en el gasto público. Lo cierto es que, bueno, estos primeros 2 meses, enero y febrero, el sector público tuvo superávit. Las dudas es si es sostenible, porque la mayoría no fue de recorte, sino que con el aumento de la inflación que les contaba, muchos de los gastos se licuaron. Los gastos a los que vos te referías no tienen tanto peso, si bien son muy simbólicos, y es importante que si a la gente se le está pidiendo un esfuerzo, también se vea que la política hace un esfuerzo. No tienen tanto peso dentro del total de los gastos del Estado. Entonces yo no veo que sea algo que influya mucho. Sí es importante que todo lo que se pueda hacer más eficiente dentro del funcionamiento del Estado se haga, y lo que no es necesario deje de gastarse, pero no son el gasto de la política, quizás es mucho más importante desde lo simbólico que desde el peso que tiene dentro de las cuentas fiscales. Economista, queremos agradecerle muchísimo por esta claridad con los que nos ha dejado. Pues, como le digo, aquí la información fuera de Argentina es, como dicen los gringos, es mixta. Es decir, por un lado escuchamos que a Milei no le va bien, por otro lado que le va bien. Yo en lo personal creo que a la economía de Argentina peor no le podía ir ya de lo que estaba antes de que asumiera Milei, y creo que necesitaban un cambio como en algún momento lo necesitamos nosotros. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes. Era el economista Alejandro Yancoya, él es economista en Ecoviews Argentina, hablando sobre la economía de Argentina en los primeros 100 días de Milei.